Patriotas Furiosos. Hola patriotas, según la última encuesta, que por lo general también ya están totalmente desprestigiadas, no es así, pero en esta oportunidad una nueva encuesta de Cadena y reconoce que Gabriel Boric, por ejemplo, y Giorgio Jackson han caído enormemente en cuanto a popularidad, en cuanto a su aceptación ciudadana. Y sin embargo las cifras que entregan son bastante así como buenas, es decir, yo en el fondo creo que han bajado mucho más y que tienen cada vez menos credibilidad. Recordemos que, por ejemplo, Giorgio Jackson se vio involucrado como que de una vez por todas se conoció que el tema de las donaciones que supuestamente él hacía eran absolutamente falsas, que nunca ha donado plata, sino que es prácticamente un ahorro para sus propias campañas y las campañas políticas y quién sabe para financiar qué otra cosa que le beneficie directamente a su sector político. Recordemos que todo esto en el fondo como que se actualizó esta gran mentira que siempre ha dicho Giorgio Jackson, que dona su plata, que dona la mitad de su sueldo, de su comilla dieta parlamentaria, explotó a raíz de un Twitter de una persona que en su momento fue amigo de él, no es así, es el diputado Renato Garín. El diputado Giorgio Jackson y la bancada de Revolución Democrática repiten que ellos donan la mitad de su sueldo. Esto no es cierto. El dinero va a un ahorro bancario que ya suma cientos de millones. Con ese ahorro se financiarán sus campañas a la constituyente, reelección y Senado. Tras esta situación de desenmascarar a Giorgio Jackson en general recibió un repudio bastante fuerte a través de las redes sociales, donde se le dijo de todo, entre otras cosas que era un mentiroso, que se donaba sangre, por ejemplo, del brazo izquierdo al brazo derecho, en fin, una serie de descalificaciones que obviamente la sufrió porque finalmente es un mentiroso, es decir, él jamás estuvo donando esa plata, por ejemplo, a una organización de beneficencia, no la donó al Hogar de Cristo, no la donó al Hogar de Ancianos de la Fundación Las Rosas, no la donó a nadie. Solamente él es un ahorro, sin embargo, él sigue insistiendo y a raíz de un emplazamiento, de los últimos emplazamientos que se le han hecho, él dice que lo haría una y mil veces más lo que está haciendo. A raíz de esto supuestamente se tiene que hacer una investigación eh, para ver si él realmente infringió. Por ejemplo, se dice que el tope máximo que puede donar en este caso hubiera sido de 500 UF, que es algo así como 15 millones al año, y al parecer él habría pasado largamente esta cifra en cuanto a donaciones. Eh, Todo esto está en estudio todavía, pero incluso sus mismos compañeros de trabajo en el Congreso lo han catalogado muy mal, como se puede escuchar ahora. Dice de manera expresa que quede en acta que la diputada me acaba de decir cara de raja. Diputado Jackson. Que quede en acta. Diputado Que Jackson. quede en acta. Que quede en acta. Finalmente, la autocrítica del diputado Jackson es absolutamente igual a cero. Él se siente orgulloso de lo que está haciendo, se siente orgulloso de dar la mitad de su dieta en el fondo, a su mismo sector ideológico, al mismo Frente Amplio, y en el fondo a su misma cuenta personal que tiene ahí, ¿no es así? Y con esa cuenta él después, posteriormente, desea financiar sus campañas políticas, etcétera. Es decir, es simplemente un ahorro. Y la administración de esos dineros están en él mismo, no están en otros sectores. Es decir, él no tiene que pedirle permiso a nadie para usar esas plata. Entonces, como les digo acá, él señaló que esto lo volvería a hacer una y mil veces si fuese necesario porque estaba haciendo algo bueno. Entonces, toda esta cara de palo que ha tenido el diputado Giorgio Jackson, obviamente lo ha hecho bajar enormemente en las encuestas. Bueno, el mundo patriótico sabe hace mucho tiempo que Giorgio Jackson es lo que es simplemente. Pero tal vez haya algunas personas que con todos estos últimos acontecimientos hayan despertado un poco. Por el otro lado, Gabriel Boric también ha bajado, al igual que su amiguito, es decir, estos son como prácticamente gemelos que suben o bajan de acuerdo a las circunstancias, y también se ha visto involucrado en todos estos escándalos porque finalmente forman parte del mismo grupo ideológico, del mismo grupo de maquinación que hay en la política chilena últimamente.
Ahora en relación a Gabriel Boric, todos sabemos ya la cantidad de hechos desafortunados que ha realizado. Hemos recordado varias veces cuando fue a encarar a un militar, cuando los militares salieron a la calle para los actos terroristas del 18 de octubre y él fue a encarar ahí a un militar que era un muchacho joven, sabiendo que el militar no le podía hacer nada. Recordemos también que fue a evitar a un terrorista en Francia, ¿no es así? Recordemos también que lució la polera del senador Jaime Guzmán, donde tenía un impacto y donde tenía un impacto, es decir, como que rememoraba el asesinato del senador Jaime Guzmán, y él la lucía orgulloso porque se le regaló un amigote de él. Entonces los actos de esta gente ya son bastante detestables y finalmente lo que a la gente le ha molestado es que estos tipos que ganan millones y millones de pesos más encima mientan y digan, por ejemplo, que donan la mitad de su sueldo o la mitad de su dieta parlamentaria, como le llaman ellos, siendo que finalmente va para sus propias arcas y tal vez de esta forma, no sé, está en estudio evadan el pago de algún tipo de impuestos. Finalmente la gente está cansada en particular de este parcito, ¿no es así? Que ha sido bastante nefasto, que promueven en el fondo todas las actividades que tengan o que vayan en contra del beneficio superior de nuestra patria. Ahora George Jackson anda metido, no sé, en organismos internacionales de dudosa reputación, etcétera, etcétera. En fin, esta encuesta Caden, que si bien no es creíble como la mayoría de las encuestas, pero sin embargo hasta ellos han tenido que reconocer que Giorgio Jackson y Gabriel Boric han bajado notoriamente en la aprobación del público. Queridos patriotas, nos estamos viendo en un próximo programa, si Dios así lo permite. Que viva la patria chilena. Amor por la patria. Patriotas furiosos. Amor por la patria.